La historia comienza con el protagonista perdido en sus pensamientos, pensando en alguien que ocupa un lugar especial en su corazón. Reflexiona que, incluso tomando en cuenta a todos los personajes, historias y fragmentos de belleza que existen en este mundo y más allá, en la realidad en la que una vez vivió, ella sigue siendo la heroína que más ama. La mujer de la que habla es Alexandra de Chevalier, una hermosa princesa rubia que se encuentra frente a él con una suave y radiante sonrisa. Mientras él habla, la narración cambia para explicar el mundo en sí. El lugar donde ahora existe no es la realidad, sino un juego, un RPG romántico llamado Engayasar, o simplemente NASA para abreviar. Es un juego móvil basado en chats que combina elementos de aventura, fantasía y comedia romántica, donde los jugadores pueden conocer a una multitud de encantadoras heroínas y vivir historias de amor con ellas. La premisa es simple: para convertirse en el próximo rey, debe ganarse el corazón de la prometida más extraordinaria del mundo. Dentro de este entorno, el protagonista ahora lleva el nombre de Harold, el tercer príncipe del reino de Deobals, uno de los reinos más poderosos entre las naciones occidentales. Sin embargo, en la historia de este mundo, Harold está lejos de ser noble o virtuoso. Es descrito como deshonesto, débil de carácter y fácilmente manipulable por aquellos con mayor influencia. En resumen, es la encarnación de la corrupción, la figura más despreciable de la realeza y ampliamente conocido como el príncipe villano e incompetente. Pero ahora, Harold, consciente de sí mismo, entiende algo que el mundo que lo rodea no. Cuando abrió los ojos en este mundo, fragmentos de su vida anterior inundaron su mente, un tropo común en los cuentos de reencarnación. Su antiguo nombre era Tachibana Haru, un estudiante universitario común del Japón moderno. En esa vida, era callado, socialmente torpe y le resultaba difícil conectarse con sus compañeros, por lo que eventualmente se alejó de los demás, buscando consuelo en el mundo de la ficción y los videojuegos. Fue dentro de ese escapismo que descubrió en NASA, un juego que pronto se convirtió en su mayor obsesión. Pasó incontables horas y una pequeña fortuna inmerso en ese mundo virtual, persiguiendo afecto digital y sueños heroicos. Sin embargo, nunca imaginó que un día despertaría dentro de él, renacido como el mismo personaje que más despreciaba, Harold. En la historia original de NASA, el destino de Harold estaba sellado en la tragedia. Consumido por la envidia hacia el verdadero protagonista del juego, intentó rebelarse contra la corona, solo para fracasar miserablemente y ser ejecutado por traición. Pero ahora, con pleno conocimiento de ese guión condenado, reescribirá su destino. Sabe que aún quedan 3 años antes de que comience la historia principal, 3 años antes de los eventos que lo llevaron a su caída. Y esta vez, armado con los recuerdos de ambos mundos y su profundo conocimiento de los sistemas de NASA, Harold jura que no caminará por el mismo camino de nuevo. En este mundo que alguna vez perteneció a un juego, ahora pretende sobrevivir, y tal vez cambiarlo todo. Ya decidido, piensa que si tiene el conocimiento, entonces debería poder hacer algo al respecto. No se permitirá morir de esa forma, definitivamente sobrevivirá, y también salvará a la chica llamada Alexandra. La escena cambia a él probándose algunos atuendos. Pregunta a las sirvientas si se ve bien y ellas responden nerviosamente que realmente le queda, llamándolo Su Alteza. Pero él sabe que se ve ridículamente ridículo, además piensa que en su vida anterior siempre vestía de negro, por lo que se siente incómodo vistiendo de esa manera, preferiría vestir de negro también. Inmediatamente ordena a las sirvientas que le traigan ropa negra, ya que ese color le queda mejor. Se pone su nueva ropa, admirándose de lo bien que se ve, pero de repente suena el gran reloj y debe irse. Luego, entra una chica pidiéndole que lleve algo. Lo recibe, es un pañuelo. Más tarde se da cuenta de que hay una niña pequeña llorando en una habitación, así que abre la puerta y le ofrece el pañuelo, diciéndole que lo tome y que no llore más. La niña cambia su expresión y ahora está feliz. Él se pregunta qué pasaba con esa niña y lamenta no haberle preguntado su nombre. Un tiempo después, Harold entra en la sala del rey y le hace una reverencia en señal de respeto. Se disculpa por llegar tarde, llamándolo padre. Entonces, la princesa Alexandra se pone de pie y le dice que es un honor conocerlo. Esta hermosa mujer es hija del duque de Chevalier, la familia noble más importante del reino de Deobals, y también es una de las heroínas que aparece en el juego. A pesar de ser una de las primeras heroínas, sus estadísticas de habilidades son las más bajas. En la historia principal era conocida como la villana congelada, y su actitud hacia las demás heroínas era dura, por decirlo menos. Por eso, no era muy popular entre los jugadores, y si no eliges la ruta romántica de Alexandra, ella será ejecutada junto a su padre por conspirar en una rebelión.
Pero a pesar de todo eso, el protagonista sigue pensando que ella es su heroína favorita. Si tomas una cierta decisión en el juego, puedes ver una de sus escenas donde comparte sus pensamientos sobre el protagonista. En ese momento, dice una sola línea con una expresión sincera, y eso fue todo lo que necesitó para robar el corazón del protagonista. Esa es la razón principal por la que dejará de ser el príncipe villano e incompetente y sobrevivirá en este mundo para cambiarlo todo. Todo será por el bien de él y de Alexandra. Después de pensar demasiado, ella le pregunta qué sucede, pero él se disculpa por haberse perdido en sus pensamientos. El rey, con buen sentido del humor, comenta que parece que Harold se quedó sin palabras por lo increíblemente hermosa que es ella. Luego sugiere que todos tomen el té en el patio. Todos van, pero hay un silencio incómodo ya que nadie habla. Harold piensa que aún necesita construir una relación con ella, de lo contrario, el peor futuro lo esperará, y esa es la única cosa que debe evitar a toda costa. Entonces, comienza una conversación con ella, comentando que hasta ahora no ha sido un buen príncipe y que sabe que ella puede rechazar el compromiso. Ella lo interrumpe, preguntándole exactamente cuáles son sus pensamientos. Harold, nervioso, le pide por favor que le dé 3 años, y le mostrará que puede convertirse en un hombre digno de su tiempo. Y que si para entonces sigue siendo una decepción, él mismo irá a pedirle a su majestad que rompa el compromiso. Después de suplicarle comprensión, ella asintió en silencio y le dijo que entendía sus intenciones. Sin embargo, sería ella quien juzgaría si sus sentimientos eran genuinos o no. Con expresión serena, ordenó a su asistente Mónica que le entregara a Harold una espada y un escudo, lo cual lo dejó completamente desconcertado. Antes de que pudiera preguntar, Alexandra declaró con calma que lo golpearía con toda su fuerza, y su tarea era simplemente bloquear el ataque. Sonaba sencillo, casi absurdo, por lo que Harold protestó de inmediato, diciendo que esa prueba no tenía sentido. Pero ella lo interrumpió nuevamente, con un tono firme e inquebrantable. Si se negaba, dijo, tomaría sus palabras anteriores como una farsa vacía. Ante esto, Harold se dio cuenta de que no había forma de echarse atrás, y no tuvo más opción que aceptar la prueba de Alexandra. Tomando aire, trató de calmar sus nervios. Se convenció de que todo estaría bien, aunque no pudiera contraatacar, al menos podía bloquear un solo golpe, y eso sería suficiente para demostrar su determinación. Mientras se preparaba, Alexandra también lo hizo, sus movimientos eran elegantes pero directos, con una fuerza abrumadora. En el momento en que su golpe impactó contra el escudo, el golpe fue tan fuerte que Harold salió tambaleándose hacia atrás y cayó sentado al suelo. Cuando levantó la vista, su mirada se cruzó con la de ella, y en ese instante notó algo extraño, sus ojos se habían vuelto de un rojo profundo y vívido, brillando levemente con intensidad. No podía recordar que ese detalle existiera en la historia del juego, lo que lo dejó inseguro e intrigado sobre lo que eso podría significar. Aún así, Alexandra mostraba una expresión más suave. Declaró con calma que, en efecto, había sido testigo de su determinación. Un leve rubor tiñó sus mejillas mientras sonreía con dulzura, y luego se presentó formalmente una vez más, jurando observar lo que Harold lograría en los próximos 3 años. Cuando terminó la prueba y llegó su carruaje, Harold se despidió de ella. Al partir, se quedó en silencio por un momento y luego esbozó una sonrisa confiada. El primer paso había sido dado, y estaba seguro de que en 3 años se convertiría en el hombre digno de estar al lado de Alexandra de Chevalier. Mientras tanto, la princesa Alexandra reía para sí misma en el carruaje por lo que había sucedido antes y por haber tomado la decisión secreta de solicitar el compromiso con él. Sin embargo, su doncella asistente le sugiere que, aunque esté feliz por el compromiso con Harold, debe actuar con prudencia. Alexandra afirma que tiene derecho a sentirse feliz y que necesita comprender sus propios sentimientos. Pero Mónica le recuerda que su rostro sigue increíblemente sonrojado y que sus ojos también se volvieron rojos por un breve momento mientras ponía a prueba a Harold. Mónica la advierte que si el príncipe Harold llegara alguna vez a descubrir la verdad detrás de esos ojos, el compromiso por el que tanto ha luchado sería cancelado, y Alexandra no quiere que eso suceda. Mónica le ruega que sea aún más cautelosa de ahora en adelante, y también le sugiere que sonría más cuando esté con el príncipe Harold, ya que apenas lo hizo, a pesar de haber estado tan ansiosa por conocerlo. Las mejillas de Alexandra se sonrojaron aún más y su compostura comenzó a desmoronarse bajo el peso del momento. Al ver esto, Mónica habló con un tono comprensivo, explicando que su señora a menudo tenía dificultades para socializar adecuadamente. En comparación con otras chicas de su edad, estaba claro que las habilidades sociales de Alexandra estaban muy por debajo de lo que se esperaría de una dama noble. Alexandra asintió en silencio, admitiendo que era consciente de ese defecto.
Sabía bien lo que otros susurraban a sus espaldas, que era fría como el hielo, distante e inaccesible, o que se parecía a una villana salida de un cuento. Sin embargo, su expresión se suavizó ligeramente cuando Mónica comentó que nunca habría imaginado que el príncipe Harold fuera capaz de bloquear uno de los golpes de Alexandra. Alexandra pareció complacida por ello, un leve brillo de orgullo en sus ojos, señalando que su ataque había sido reforzado por el poder conocido como el favor del dragón. Harold, sin embargo, entendía por qué había logrado resistirlo. En ese instante breve, ajustó su postura y el ángulo de su escudo justo lo suficiente para seguir el movimiento de su espada, dispersando la fuerza del impacto. Fue un movimiento calculado y preciso, que le permitió bloquear con éxito su ataque. Alexandra lo miró con renovada admiración. Confesó que siempre había creído que ningún hombre podría ser más digno de estar a su lado. Entonces, su voz tembló ligeramente mientras metía la mano en su bolsillo y sacaba un pequeño pañuelo delicadamente bordado. Sosteniéndolo cerca de su pecho, reveló que era el mismo que Harold le había dado hacía mucho tiempo. Explicó que, en ese día lejano, él la había salvado de aquel lugar horrible, un recuerdo que había llevado consigo desde entonces. Desde ese momento, nunca lo había olvidado. Con el rostro suavemente sonrojado y la voz llena de emoción, reveló que siempre había estado enamorada de él desde aquel día. La escena cambia a Harold descansando cómodamente en sus aposentos del palacio, con una postura relajada pero la mente ya sumida en pensamientos profundos. Se preguntaba en silencio cuál debía ser su próximo paso desde ese punto en adelante. Mientras reflexionaba, recordó que Enasa no era solo un RPG romántico, sino que también tenía un modo de combate. Sin embargo, dada su condición actual, Harold admitió para sí mismo que no podía hacerlo, ya que sin duda moriría en un instante. A pesar de haberle pedido a Alexandra que le diera 3 años, en el fondo sabía que solo había estado actuando, tratando de parecer confiado y sereno. La dura verdad era que sus estadísticas estaban completamente desequilibradas. Su poder de ataque y defensa mágica eran sorprendentemente altos, pero el verdadero problema estaba en su afinidad elemental. Todas las habilidades de Harold eran del atributo luz, mientras que su afinidad natural era oscuridad, exactamente lo opuesto, lo que las hacía casi incompatibles. Físicamente, estaba en una condición aún peor. Su agilidad y resistencia eran prácticamente inexistentes, lo que significaba que, en cualquier combate serio, no sería más que una carga. El único factor redentor del que podía sentirse orgulloso eran sus puntos de habilidad máximos, completamente al máximo con un total de 999. No era mucho, pero al menos significaba que tenía potencial para fortalecerse si lograba utilizarlo sabiamente. Reflexionó un rato, ya que la verdadera pregunta era cómo el protagonista, ahora consciente de ambos mundos, podía fortalecer a Harold. Después de pensarlo bien, decidió que el primer paso lógico era encontrar un arma adecuada para él. Justo cuando esa idea se asentaba en su mente, el sonido de una puerta abriéndose lentamente resonó en la habitación. Una chica entró, una joven con coletas, vestida cuidadosamente con un uniforme de doncella, aunque su presencia transmitía una inusual sensación de compostura y refinamiento. Se inclinó con respeto antes de hablar en un tono sereno, anunciando que, a partir de ese día, estaría a cargo de cuidarlo. Luego, se presentó formalmente como Marion Cialar. Él se sorprende y pregunta en su mente quién es esa chica. Ella responde que, si hay algo que necesite, puede sentirse libre de confiárselo a ella. Luego se retira susurrando lo desafortunado que es. Al salir de la habitación, él habla consigo mismo diciendo que es verdad que es un hombre arrogante, ya que, después de todo, es el incompetente y malvado príncipe. No atraerá las miradas de otras heroínas y vivirá tranquilamente con su prometida Alexandra, pues ese es su único objetivo. Para cuando pasen 3 años, Marion debería convertirse en la sirvienta de Wilfred, pero también espera que Harold, en el papel que ocupa ahora, no lo haga sufrir demasiado. Comenzó a recordar fragmentos del pasado de Harold. Desde joven, Harold había vivido bajo la sombra de una constante comparación. Sus hermanos eran ejemplares en todos los aspectos, talentosos, nobles y muy queridos, mientras que él siempre había sido tratado como la decepción de la familia. Ni siquiera podía portar el símbolo de legitimidad real, el emblema de Deobals, un distintivo que todo miembro de la realeza debía llevar con orgullo. Aunque el mundo lo señalaba como el príncipe incompetente, Harold una vez intentó desesperadamente cerrar la brecha que lo separaba de sus hermanos. Estudió, entrenó y se esforzó por mejorar, todo con la esperanza de ganarse la aprobación de sus padres, especialmente la de su madre.
Pero la realidad fue cruel, sus esfuerzos nunca fueron suficientes y cada palabra de crítica de su madre biológica dejaba heridas más profundas en su corazón. Sufría observación que si ni siquiera podía actuar como sustituto del primer príncipe, Cardis, al menos debería evitar arrastrarlo hacia abajo, resonaba sin cesar en sus recuerdos, desgarrándolo incluso ahora. Pasó una semana desde entonces, y la vida de Harold continuó. Una mañana, se encontró mirando distraídamente el lavabo, preguntándose si siquiera valía la pena usarlo. Marion permanecía en silencio a su lado, su presencia tranquila pero extrañamente distante. Desde que había sido asignada como su sirvienta, había descuidado casi por completo sus deberes, nunca limpiaba, rara vez servía y a menudo permanecía inmóvil, como si no supiera cómo actuar frente a él. Harold entendía la razón. Sabía que su reputación como el príncipe incompetente y malvado lo precedía, y que los sirvientes probablemente se sentían incómodos o incluso avergonzados de servir a alguien como él. Aún así, no podía evitar pensar que el comportamiento de Marion rozaba la falta de respeto. Incluso para un príncipe caído, había límites en cuanto podía ignorarse la dignidad de una persona. Harold decidió dedicar el día entero al entrenamiento con la espada, decidido a lograr algún progreso, por pequeño que fuera. Desde la mañana hasta la tarde, el sonido del acero cortando el aire resonó en los campos de entrenamiento del palacio. El sudor le cubría la frente y sus brazos temblaban ligeramente por el cansancio, pero no podía evitar preguntarse si todo eso tenía algún sentido. Este mundo, a diferencia de Enasa, no funcionaba bajo la simple lógica del crecimiento numérico o los niveles de experiencia. No había pantallas de estado, ni subidas de nivel, ni aumentos instantáneos de poder al derrotar a un enemigo. Aquí, la mejora dependía únicamente del propio cuerpo y esfuerzo, o al menos así se suponía que debía ser. Sus habilidades físicas eran lamentables, y aunque entrenara sin descanso, dudaba poder alcanzar el nivel de aquellos bendecidos con talento natural o favor divino. Además, sus capacidades mágicas eran aún más complicadas. Su atributo era oscuridad, mientras que todas las habilidades que poseía eran del elemento luz, creando un conflicto fundamental dentro de su propia existencia. Después de reflexionar sobre todo esto, Harold llegó a una posible solución. Si su crecimiento físico y mágico dependía de las habilidades, entonces la clave podría estar en las armas mismas. En Enasa, las armas de rareza R o superior poseían habilidades mágicas únicas, incrustadas en su núcleo. Si lograba obtener una con una habilidad mágica adecuada, quizá podría usarla para compensar sus carencias naturales y entrenar su potencial mágico de forma indirecta. Aún así, suspiró, dándose cuenta de que esa idea era más fácil decirla que llevarla a cabo. Antes incluso de pensar en adquirir tal arma, necesitaría mejorar su fuerza física, algo de lo que carecía por completo. Al menos, si lograba construir un cuerpo más resistente, podría sobrevivir más tiempo en combate o reaccionar más rápido en una emergencia. No era mucho, pero por ahora, eso solo ya era una razón suficiente para seguir blandiendo su espada. Mientras Harold continuaba practicando sus movimientos, cada vez más lentos y torpes, un leve sonido de risa llegó a sus oídos. Al girar, vio a Marion de pie en la entrada del patio, con las manos cruzadas con elegancia sobre su delantal y una sonrisa traviesa curvando sus labios. Su risita divertida lo irritó al instante. Con un tono altivo y casi burlón, ella comentó que, a juzgar por lo que acababa de presenciar, no parecía que Su Alteza hubiera mejorado en absoluto. Sus palabras hirieron el orgullo de Harold, quien apretó con fuerza la empuñadura de su espada, esforzándose por mantener la compostura. Enderezó la espalda y, forzando una sonrisa confiada, respondió que simplemente estaba imitando a alguien sin talento para medir su propio progreso. Marion, sin embargo, no se dejó convencer, soltó otra risita suave y, ladeando un poco la cabeza, propuso que si él realmente creía ser talentoso, ella podría ayudarlo con su entrenamiento. Su tono era cortés, pero el brillo en sus ojos revelaba un desafío oculto. En ese momento, Harold se quedó inmóvil por un segundo, su mente analizando rápidamente la situación. Recordó que en Enasa, incluso la más débil de las heroínas poseía un poder que superaba con creces al de los caballeros comunes. Alexandra, por sí sola, había destrozado su escudo con un solo golpe. Marion, perteneciente a un linaje de caballeros de élite, no era la excepción. Su fuerza física y habilidad en combate estaban entre las más altas según los datos del juego. Si aceptaba su oferta, podría estar metiéndose en una situación peligrosa, pero si lograba entrenar bajo su guía, los beneficios potenciales serían incuestionables. Tener la oportunidad de aprender directamente de una de las heroínas era algo que no podía desperdiciar.
Sopesando el riesgo y la recompensa, si jugaba bien sus cartas, esta podría ser una oportunidad perfecta. Fuera que ella pretendiera burlarse o ayudarlo sinceramente, él lo convertiría en una ventaja, ya que al final sería una situación de ganar-ganar. Le preguntó si realmente estaba bien con eso, y ella respondió con seguridad que no le importaba ayudarlo. Harold se puso en guardia, y tal como esperaba, la presión que emanaba de ella era inmensa. Aún así, decidió atacar, dejando de pensar demasiado, pero justo cuando estaba por hacerlo, Marion comentó que su guardia era débil. En un instante, bloqueó su ataque y lo lanzó por los aires, estrellándolo contra la pared. Ella lo miró con burla y dijo que, efectivamente, era tal como la gente decía, el príncipe incompetente y malvado, que era natural que todos se hubieran rendido con él. Luego, con tono mordaz, le preguntó si no le resultaba frustrante ser humillado por una simple sirvienta. Harold, en silencio, reconoció la verdad, era débil. El llamado príncipe incompetente de Deauvals no tenía talento, ni poder, ni siquiera la capacidad de usar adecuadamente una sola habilidad. Pero precisamente por eso, rendirse no era una opción. Los recuerdos tanto de Tachibana Haru, el hombre que fue alguna vez, como del Harold original, que vivía sin propósito, pesaban sobre él. Sin embargo, esta vez se negó a repetir sus errores. Carecer de talento no significaba quedarse sentado viendo al mundo avanzar sin él. Mientras regulaba su respiración y se preparaba para luchar contra el cansancio y la humillación, una voz repentina atravesó el aire. Mónica apareció frente a ellos, su expresión serena pero irradiando una intención letal. En un movimiento veloz, desenvainó un cuchillo y lo colocó en la garganta de Marion. Con un tono helado, ordenó a su compañera que se detuviera de inmediato y que no sobrepasara sus límites. La tensión en el patio cambió de golpe. Marion se quedó paralizada, su habitual confianza tambaleándose ante la mirada gélida de Mónica. Harold, tomado por sorpresa, solo pudo observar cómo la situación se desarrollaba ante sus ojos. Luego, con una compostura impecable, Mónica bajó su arma y se volvió hacia él. Hizo una reverencia educada y se presentó como Mónica Aston, anunciando que, desde ese día en adelante, serviría como su doncella personal. Harold parpadeó, completamente atónito. Recordaba claramente que Mónica se suponía debía ser la asistente de Alexandra. Marion, visiblemente ofendida, replicó con rapidez que nunca había recibido tales órdenes. Pero Mónica, con voz calmada y cortante, respondió que si Marion tenía dudas, podía verificarlo con la doncella principal. Esa fría y breve respuesta dejó a Marion furiosa. Murmuró entre dientes y salió del lugar con pasos apresurados, el sonido de sus tacones resonando contra el mármol. Una vez que Marion se marchó, la expresión de Mónica se suavizó. Le dedicó a Harold una pequeña sonrisa tranquilizadora y explicó que debía acostumbrarse a su presencia, ya que seguiría sirviendo también a la princesa Alexandra, asistiendo en todos los asuntos relacionados con él. Añadió que esa decisión había sido tomada personalmente, dando a entender que fue Alexandra misma quien la eligió para esa tarea. Finalmente, inclinó levemente la cabeza y dijo que esperaba servirle con dedicación. Harold, aún asimilando todo lo ocurrido, asintió torpemente y aceptó sus palabras. Antes de irse, la voz de Marion resonó furiosa desde el pasillo, gritando que no olvidaría aquella humillación. Mónica no se inmutó, su tono sereno contrastó con la frustración de Marion al declarar que ya había reportado todas las faltas de conducta de Marion hacia el príncipe Harold y que, por tanto, sus servicios ya no eran requeridos. Cuando el silencio volvió a la habitación, Mónica sugirió con suavidad que Harold regresara a sus aposentos para que pudiera atender sus heridas menores. Mientras caminaban de regreso, Harold no pudo evitar sentirse extrañamente conmovido. Por primera vez desde su reencarnación, y quizá en ambas vidas, una sirvienta lo trataba con verdadera amabilidad. Al día siguiente, Mónica se encontraba limpiando algunos objetos personales, pero lo hacía con tanto esmero que casi parecía exagerar. Harold se dio cuenta de que podía contar con ella, pues su lealtad era incuestionable. Mientras él comía, ella se acercó y le dijo que traía un mensaje del príncipe Cardis, quien quería invitarlo a cenar esa noche. Harold sabía que, antes de recuperar los recuerdos de su vida anterior, había hecho todo lo posible por ganarse la aprobación de su madre, y eso incluía congraciarse con el príncipe Cardis. Pensó que no habría problema y decidió aceptar la invitación. Más tarde, mientras Harold continuaba su entrenamiento, el cansancio finalmente se apoderó de él. Cayó al suelo, empapado en sudor, con el cuerpo agotado. Ya había pasado bastante tiempo desde que comenzó a entrenar, pero aún no sentía ninguna mejora real en su fuerza. Aún así, se recordó a sí mismo que había hecho una promesa, volverse más fuerte por el bien de Alexandra, y no podía abandonar esa determinación ahora.
Justo entonces, la princesa Alexandra apareció de manera inesperada, su voz suave pero firme rompiendo el silencio. Lo felicitó por sus esfuerzos, diciéndole que lo había hecho bien. Ya había pasado un mes entero desde su último encuentro. Aunque estaban comprometidos, explicó que no sería bien visto si la sociedad pensaba que se estaban distanciando, por lo que había decidido visitarlo en persona. Harold, sorprendido y nervioso, sintió como un leve rubor le subía a las mejillas. Respondió torpemente que no lo había considerado, y que la próxima vez ella debería tener más cuidado. Pero mientras pronunciaba esas palabras, una lucha silenciosa se agitó dentro de él. A pesar de su determinación por convertirse en un hombre digno de ella, se dio cuenta de que había estado descuidando lo más importante, a Alexandra misma. Aunque su presencia lo ponía nervioso, comprendió que no tenía sentido seguir reprimiéndose, nada cambiaría a menos que diera el primer paso. Intentando aliviar la tensión, comentó que el territorio de la familia Chevalier estaba bastante lejos de la capital. Alexandra asintió con elegancia y reveló que recientemente se había mudado a una casa más cercana a la ciudad. Añadió, con una tímida sonrisa, que si él deseaba verla, con gusto acudiría al castillo en cualquier momento. Sus palabras dejaron a Harold momentáneamente sin habla. El hecho de que ella hubiera viajado todo ese camino solo para verlo provocó una suave sacudida en su corazón. Por primera vez, sintió una chispa de certeza, Alexandra realmente se preocupaba por él, aunque fuera un poco. Luego, ella comentó el hecho de que él había estado practicando sus movimientos con la espada. Harold se puso nervioso de inmediato, y rápidamente se da cuenta de que aún está muy lejos de alcanzar su meta y cumplir los requisitos para volverse más fuerte. Como alguien sin talento, nadie lo reconocerá sin importar cuánto esfuerzo ponga en ello. Mientras esos pensamientos negativos lo invaden, Alexandra toma sus manos y le recuerda la promesa que hizo un mes atrás. Ella sabe que ha estado dando lo mejor de sí, y le dice que todo lo que debe hacer es continuar así. Harold, sin embargo, le responde que no tiene ningún talento, que hasta ahora no había puesto verdadero esfuerzo en nada, y que por eso se siente preocupado por lo que le espera en los próximos 3 años. Siente la presión de mantenerse como su prometido, después de todo. Al notar su cansancio y frustración, Alexandra lo observa en silencio durante un momento antes de ofrecerle su ayuda en el entrenamiento. Harold, sin embargo, rechaza su oferta de inmediato. Todo el esfuerzo que había estado haciendo era por ella, y si tenía que depender de su tiempo y su fuerza, todo perdería sentido. La sola idea de ser una carga para ella le resultaba incómoda, pero Alexandra solo le sonríe con dulzura, su expresión tranquila y reconfortante. Le dice que no se preocupe, recordándole que, al fin y al cabo, ella es su prometida. Su tono tiene una calidez tan natural que Harold no puede evitar sonrojarse, murmurando un tímido agradecimiento. Alexandra se pone de pie y sugiere que tengan una pequeña sesión de práctica en ese mismo instante. Declara con confianza que está segura de que él demostrará un poder más allá de lo esperado. Harold, en cambio, se tensa ante su seguridad, y ella le advierte que se prepare, ya que el entrenamiento que viene será bastante exigente. La sesión comienza, y el tiempo se vuelve difuso entre el sonido del acero chocando y el ritmo pesado de la respiración de Harold. Cuando finalmente termina, Alexandra luce serena y radiante, mientras que Harold apenas puede mantenerse en pie. Todo su cuerpo tiembla con fuerza, sus músculos gritan por el esfuerzo. Antes de marcharse, Alexandra le dedica una última sonrisa y le dice que espera con ansia su próxima sesión al día siguiente. Harold intenta responderle, pero todo lo que logra es asentir débilmente. Está completamente agotado, aunque extrañamente satisfecho por la experiencia. Alexandra sonrió levemente y dijo que regresaría también al día siguiente. Solo les quedaban 3 años, y para ella, ni siquiera un solo día podía desperdiciarse. Harold comprendió el peso detrás de esas palabras. 3 años podían parecer mucho tiempo, pero en el fondo sabía que si no lograba hacerse más fuerte durante ese periodo, su destino inevitablemente reflejaría el trágico final que Harold había sufrido en el juego. Antes de marcharse, Alexandra se volvió hacia Mónica y le pidió que cuidara bien de él para que pudiera recuperarse pronto y reanudar su entrenamiento sin demora. Mónica inclinó ligeramente la cabeza, con una expresión juguetona pero dedicada, y prometió que se aseguraría de que estuviera completamente curado y listo para la mañana siguiente. Luego, con un toque de picardía, añadió que su tratamiento sería realizado de manera práctica y bastante íntima. Alexandra se quedó paralizada por un segundo, con las mejillas sonrojadas ante aquel comentario inesperado. No había tenido la intención de que Mónica tomara su orden tan literalmente.
Sin embargo, Mónica parecía completamente imperturbable y, con absoluta compostura, le recordó a Alexandra que debía regresar pronto a casa, ya que el príncipe Cardis la estaba esperando para la cena. Aprovechando sus palabras, Mónica comenta casi con indiferencia que Alexandra ni siquiera había sido invitada. Ofendida, Alexandra replica que, ya que está allí, no le haría daño quedarse. Sin embargo, Mónica la interrumpe de inmediato con un no firme e inequívoco. Molesta por la negativa, Alexandra señala acusadoramente al nervioso príncipe, exigiendo que le cuente todo lo que ocurra durante la cena cuando lo vea al día siguiente para su entrenamiento. Sin otra opción, Harold asiente torpemente, su acuerdo casi forzado. Tomando el control del momento, Mónica se dirige hacia la puerta e instruye a su Alteza para que se prepare. El joven confirma sus palabras y la sigue a la habitación contigua. Más tarde esa noche, al llegar a la cena, el príncipe Harold encuentra a otra figura ya sentada a la mesa. Las manos enguantadas del hombre están entrelazadas con pulcritud, su postura es serena y digna. Sin ofrecer saludo alguno, declara que ha estado esperando a Harold. La inesperada franqueza hace que Harold se tense. Se inclina ligeramente, ofreciendo una disculpa por el retraso, aunque sus palabras quedan suspendidas incómodamente en el silencio. Cuando sus ojos se fijan en la expresión calmada y calculadora del hombre, un escalofrío recorre su espalda. La verdad se vuelve inconfundible, frente a él se encuentra Cardis de Deobals, el primer príncipe del reino de Deobals. El príncipe Cardis es célebre por su talento extraordinario y su inquebrantable disciplina. Ya involucrado en asuntos de gobierno, es considerado el candidato más fuerte para heredar el trono. Sin embargo, pese a su brillantez, se dice que su corazón es frío, sus acciones carentes de empatía o calidez. Para él, su hermano menor Harold no es más que una molestia, una presencia débil e innecesaria dentro de la familia real. En años anteriores, Harold había intentado desesperadamente ganarse el reconocimiento de Cardis, llegando incluso a servirle con la esperanza de obtener su aprobación. Una vez creyó que, si Cardis ascendía al trono, su propia madre finalmente sería reconocida, no como una simple concubina, sino como alguien digna de respeto. Esos pensamientos, sin embargo, pertenecen a un pasado distante. Ahora, frente a la rara invitación a cenar juntos, Harold está desconcertado. Su hermano nunca había solicitado su compañía antes. El propósito detrás de este gesto repentino es incierto, aunque pronto se revela. Con calma, Cardis pregunta si es cierto que Harold se ha comprometido con la hija de la familia Chevalier. En ese momento, Harold lo entiende todo. El primer príncipe busca la influencia de los Chevalier y pretende asegurar su apoyo político a través de él. La familia Chevalier, una de las casas nobles más poderosas, ejerce una influencia considerable en los asuntos reales. Su lealtad sin duda allanaría el camino de Cardis hacia el trono. Una silenciosa determinación empieza a formarse en Harold, decide que ya no vivirá como la sombra o el sirviente de su hermano. Justo entonces, la tensión en la sala se ve interrumpida cuando una doncella anuncia la llegada de otro invitado. Momentos después, un joven entra, saludando a Harold con una sonrisa alegre y ofreciendo cálidas felicitaciones por su compromiso. El recién llegado no es otro que Rafael Bey de Deobals, el segundo príncipe. A pesar de su actitud amistosa, se sabe que Rafael posee una mente aguda y calculadora. Harold lo observa con atención, reconociendo que, por el momento, Rafael no muestra hostilidad hacia él. El segundo príncipe muestra poco interés en reclamar el trono, pero siente una profunda devoción por su madre, la segunda reina, una mujer que ha sufrido durante mucho tiempo bajo la crueldad de la primera reina. Por esta razón, el resentimiento de Rafael hacia Cardis es profundo. Harold concluye rápidamente que, mientras actúe con precaución, permanecerá a salvo. Las formalidades pronto se desvanecen cuando Cardis dirige su mirada penetrante hacia su hermano menor. Con evidente irritación, pregunta si Rafael ha venido únicamente a ofrecer felicitaciones. Rafael, manteniendo la compostura, sonríe serenamente y responde que, a menos que haya otro asunto que tratar, esa es efectivamente la razón de su visita. Intentando aliviar la tensión, Rafael continúa hablando con amabilidad, elogiando el compromiso de Harold e incluso bromeando con que espera encontrar a alguien similar algún día. Harold fuerza una sonrisa educada y murmura una contenida expresión de gratitud. Cardis, sin embargo, deja escapar una risa baja y burlona. Con un tono tan afilado como una hoja, declara que el compromiso es una farsa. Luego añade, con deliberada crueldad, que según el rey y la reina Rosimer, la propuesta de Harold al duque de Chevalier había sido, de hecho, cortésmente rechazada. La revelación deja a Harold completamente atónito, con los ojos muy abiertos por la incredulidad.
Antes de que el silencio se prolongue demasiado, Rafael interviene, comentando que habría actuado de inmediato si lo hubiera sabido antes. Luego, cambiando el tono de la conversación, revela que su hermano mayor también había deseado comprometerse con la hija del duque de Chevalier, e incluso había estado dispuesto a romper su actual compromiso para lograrlo. Cardis admite esto con calma, su voz firme y desapegada. En ese momento, la comprensión golpea a Harold con dolorosa claridad. Una sombra cruza su rostro mientras la verdad se vuelve innegable. Sus hermanos no ven a sus prometidas como personas, sino como instrumentos, medios para acercarse al trono. Al percibir su incomodidad, Rafael le pregunta qué le preocupa. Harold fuerza una sonrisa tensa, murmura unas disculpas y asegura que simplemente se siente indispuesto. Tras expresar su gratitud por la invitación, se excusa. Sus hermanos lo observan en silencio mientras se aleja, con expresiones indescifrables. Mientras avanza por el largo corredor, los pensamientos de Harold se sumergen en el caos. Desde que recuperó los recuerdos de su vida pasada, el mundo a su alrededor se ha vuelto cada vez más distorsionado. La noción de sentido común se ha vuelto ajena, retorcida más allá del reconocimiento. Aunque este reino acepte la idea de usar a las mujeres como herramientas de poder, él se promete en silencio que jamás se convertirá en ese tipo de hombre. Una imagen dolorosa cruza fugazmente su mente. En el mundo del juego, su personaje, desesperado por la aprobación de su familia, había herido a la mujer que más amaba, Alexandra. El recuerdo de ella llevándose una mano al pecho, consumida por la angustia, emerge con fuerza, haciendo que las manos de Harold tiemblen y se cierren en puños. De ese recuerdo nace una nueva determinación. Harold jura desafiar ese destino cruel, no solo para asegurar su propia supervivencia, sino también para proteger a la mujer que ama. Jamás permitirá que el rostro de Alexandra vuelva a reflejar tal tristeza. En ese instante, una voz rompe el silencio a su espalda, diciendo hermano mayor. Frente a él se encuentra el cuarto príncipe, Wilfred Page de Ovals. Harold lo reconoce al instante, el protagonista de Angaherazar, el príncipe nacido sin atributo, el abandonado por Dios. En la corte, se le conoce con otro título, el príncipe manchado, un hombre nacido del escándalo del pasado de su madre, la antigua amante del rey. Wilfred se acerca con una sonrisa amable, anunciando que ha oído la noticia del compromiso de Harold y desea ofrecerle sus felicitaciones. Las palabras toman completamente desprevenido a Harold. Después de todo, en la historia del juego, su personaje había atormentado implacablemente a ese mismo hermano. Y sin embargo, ahora el supuesto víctima se encuentra ante él, sonriendo con genuina calidez. El encuentro se siente surrealista, casi antinatural. ¿Podría este momento representar una reconciliación inesperada entre ellos, algo que nunca existió en la historia original? El pensamiento persiste mientras la mirada de Harold se desplaza hacia la mujer que está justo detrás de Wilfred. Es Marion. Una vez fue su doncella, y ahora sirve como asistente de Wilfred. La visión trae una repentina comprensión. Su enojo anterior hacia Harold cobra ahora perfecto sentido. Su actitud también ha cambiado por completo, se muestra segura, serena y leal a su nuevo amo. La mente de Harold se detiene un instante en el contraste entre ambos. La manera en que la sociedad trata a Wilfred es incluso más cruel que como lo trata a él, y quizá por esa razón, es natural que una heroína se sienta atraída por el protagonista. La voz de Wilfred interrumpe su reflexión. Con sincera gratitud, le da las gracias a Harold por Marion, explicando que su despido tras el compromiso le permitió convertirse en su doncella personal. Marion asiente con orgullo, añadiendo que, gracias a Harold, ahora puede servir a su verdadero maestro. Ambos se dan la vuelta y caminan juntos hacia el patio de entrenamiento, con pasos firmes y sincronizados. Al verlos alejarse, la expresión de Harold se endurece ligeramente. Se hace evidente que, sin importar cómo cambien las circunstancias, él y el protagonista están destinados a permanecer en bandos opuestos. Más tarde ese mismo día, Harold le relata el encuentro a Alexandra. Ella, escuchando con los ojos muy abiertos, apenas puede contener su indignación. Su voz se eleva con furia mientras declara que es una vergüenza que un príncipe manchado y una sirvienta de una familia caída traten a Harold con semejante falta de respeto. Una vez que Harold recupera la compostura, la expresión de Alexandra se vuelve seria. Con un tono tranquilo pero firme, explica que la forma más segura de fortalecer su compromiso es que él se vuelva lo más poderoso posible, y que debe hacerlo sin demora. Enfatiza que su máxima prioridad debe ser encontrar un arma verdaderamente adecuada para él. Harold toma sus palabras en serio y reflexiona en silencio. En el mundo del juego, su arma original siempre había sido una lanza. Sin embargo, decidido a forjar su propio destino en lugar de repetir el pasado, elige un nuevo camino.
Esta vez, su arma será un escudo. Con tranquila convicción, anuncia su decisión, explicando que, tras un mes de reflexión, el escudo es lo que ha elegido. Alexandra lo escucha con atención, su mirada pensativa mientras asimila una elección tan poco convencional. Harold continúa, recordando que en el juego en Asa, los escudos solían ser usados por personajes con baja defensa que dependían de la magia, pero la verdadera razón detrás de su decisión es mucho más personal. La persona que más había querido una vez lo había elogiado por blandir uno. Una suave sonrisa se dibuja en el rostro de Alexandra. Llama a su elección maravillosa y le asegura que algún día se convertirá en una fortaleza inquebrantable. Sus palabras encienden algo dentro de él, sus ojos se agudizan con determinación. Tomando su aliento como una señal, Alexandra declara el fin del descanso y anuncia que el entrenamiento con escudo comenzará de inmediato, para sorpresa y silenciosa desesperación de Harold. Los días se convierten en semanas, y las semanas en meses. Después de 3 meses de entrenamiento implacable, Harold se desploma en el suelo, empapado en sudor y jadeando. Alexandra, igualmente sin aliento, elogia su notable mejora, afirmando que ningún oponente común podría siquiera herirlo ahora. A pesar de sus elogios, Harold siente que su cuerpo se derrite de agotamiento. Cada día ha sido extenuante, desde huir de bestias monstruosas hasta escalar las torres del palacio, y aún así, no logra bloquear más del 20% de los ataques de Alexandra. Al ver su frustración, ella le insta a tener más confianza. Con un orgullo tranquilo, revela que dentro de la familia Chevalier, solo Mónica puede bloquear su espada, y aún así, solo de vez en cuando. El comentario arranca una sonrisa presumida de Harold, aunque pronto se desvanece en preocupación. Le inquieta que Alexandra esté descuidando sus propios estudios por su causa. Ella desestima sus preocupaciones, pero él insiste, recordándole la importancia de la disciplina y el conocimiento, algo que aprendió hace mucho. Sorprendida, Alexandra vacila y luego asiente suavemente. Con el día llegando a su fin, da por terminada la sesión de entrenamiento, instruyéndolo para que mantenga su equipo a la mañana siguiente. Aún tendido en el suelo, Harold apenas puede responder. Alexandra, todavía con su armadura de entrenamiento, comenta que su peto ha resultado invaluable. Cuando se da la vuelta para cambiarse, su mirada instintivamente la sigue, y ella lo nota. Una chispa de vergüenza cruza su rostro, tomando a ambos por sorpresa. En ese momento, aparece Marion, con una sonrisa traviesa y burlona. Con tono cómplice, susurra que parece que Harold está destinado a tener una noche muy interesante. El comentario hace que él grite de pura vergüenza, mientras Marion ríe quedamente para sí misma. Más tarde, mientras sirve té a Alexandra, Harold permanece sonrojado, maldiciendo en silencio sus palabras burlonas. Después de descansar y vestirse con ropa formal, Harold anuncia su siguiente objetivo, encontrar un escudo digno de él. Alexandra, curiosa, le pregunta qué tipo de escudo busca. Sin dudarlo, declara su elección, el escudo negro Acevich. El solo nombre deja a Alexandra y a Marion en un silencio atónito. La expresión de Alexandra se vuelve grave. Explica que el objeto, conocido como Kasparik, solo puede obtenerse derrotando a una bestia demoníaca en la Isla del Amanecer. Advierte que ni siquiera un centenar de soldados podrían abatir a tal criatura y le suplica que lo reconsidere, diciéndole que, con su fuerza actual, solo estaría arrojando su vida por la borda. A pesar de su advertencia, Harold permanece resuelto. Insiste en que Kasparik es el único escudo adecuado para él, una pieza rara que se obtiene al derrotar al jefe intermedio de la isla. Describe su poder, Sis, el cual permite al usuario atacar a distancia con garras de oscuridad, robar objetos del enemigo e incluso infligir muerte instantánea. Admite que su objetivo roza lo imposible y que no puede lograrlo solo. Antes de que pueda terminar, Alexandra lo interrumpe, su voz temblando ligeramente. No es el peligro lo que la asusta, sino la idea de perderlo. Su sincera preocupación llena la habitación de silencio. Harold no dice nada, impresionado por la profundidad de su emoción, mientras una tensión no dicha se cierne entre ambos. Con un suspiro cansado, Alexandra finalmente cede. Acepta ayudar a Harold, pero solo bajo 2 condiciones estrictas, que no intente nada más allá de la razón, y que, en combate, obedezca sus órdenes sin cuestionarlas. Harold acepta de inmediato, su rostro iluminándose con una alegría desbordante. Así comenzó su misión. El viaje del trío los llevó a una costa tropical vibrante. Protegiéndose los ojos del cegador resplandor del sol, Harold observó el vasto paisaje ante ellos y confirmó su llegada a la Isla del Amanecer. Sin embargo, su primer encuentro llegó antes de lo esperado. Un pequeño gato negro y erizado apareció frente a ellos, su pelaje erguido mientras declaraba con voz aguda que habían invadido el dominio del jefe. Si se atrevían a avanzar un paso más,
los amenazó, pagarían con sus vidas. Harold se quedó paralizado un instante, con los ojos abiertos de reconocimiento. ¿Podría esa criatura ser realmente Kasparig? Alexandra, en cambio, se mostró escéptica. Frunció ligeramente el ceño y comentó que se decía que Kasparig era un poderoso león, no un adorable gatito. Marion asintió en silencio, con la misma expresión de duda. El pequeño gato, claramente ofendido, infló el pecho en señal de protesta. Con tono altivo, proclamó que su jefe era un ser aterrador de fuerza incomparable y les ordenó temblar de miedo. Ignorando el dramatismo, Harold dio un paso adelante y, de repente, levantó a la criatura en brazos. El gato soltó un grito de sorpresa, exigiendo saber qué estaba haciendo. Con calma pero firmeza, Harold preguntó, ¿eres tú realmente Kasparig? La expresión del felino cambió a una sonrisa astuta. Con un dejo de desdén, admitió que habían visto a través de su disfraz. En efecto, era Kasparig. Sin perder tiempo, Harold lo interrogó acerca del escudo negro Asevich, el escudo que, según se decía, llevaba su nombre. Los ojos de Kasparig brillaron con astucia. Ofreció la información, pero solo a cambio de un favor. Debían eliminar a un vil intruso que había invadido su territorio. La respuesta de Harold fue inmediata y firme. Rechazó la oferta. Una chispa de sorpresa cruzó el rostro de Kasparig. Exigió saber por qué rechazaba semejante trato si realmente deseaba el escudo. La respuesta de Harold fue fría y mesurada. Dijo que había innumerables cosas que deseaba, dando a entender que semejante trato no valía su tiempo. Por primera vez, la orgullosa bestia vaciló. Sus orejas se inclinaron y la arrogancia se desvaneció de sus ojos. Kasparig reflexionó con amargura sobre su propia leyenda, una bestia demoníaca que alguna vez fue temida por todos, ahora reducida a suplicar ayuda a los humanos. Fuera lo que fuera que hubiera ocurrido, debía haber sido algo más allá incluso de su control. Mientras tanto, Alexandra se volvió hacia Marion y habló en voz baja. Declaró que su prioridad era, y siempre sería, proteger su vida y la de aquellos a quienes apreciaba. Los problemas de una bestia demoníaca, dijo, no eran asunto suyo. Marion, sin embargo, propuso un punto intermedio, sugirió que, antes de tomar una decisión final, al menos investigaran a ese supuesto intruso. Si la amenaza resultaba demasiado peligrosa, siempre podrían retirarse. Su confianza pareció tranquilizar a Alexandra, quien aceptó a regañadientes. Harold, sorprendido por su decisión, no dijo nada. Kasparig, por su parte, parecía visiblemente aliviado. Con un movimiento de su cola, el pequeño gato negro se dio la vuelta y los instó a seguirlo. No pasó mucho tiempo antes de que el grupo llegara a su destino. Allí, erguida ante ellos, se encontraba una criatura grotesca, una cerda monstruosa e hinchada. Su cuerpo era completamente blanco, casi luminoso, pero sus ojos estaban grotescamente cocidos. El aire a su alrededor parecía retorcerse con corrupción. Kasparig la identificó como Enven, la bestia glotona, antaño un mensajero divino, ahora caída en la abominación. Sin dudarlo, Alexandra ordenó al príncipe Harold retroceder. Pero antes de que alguien pudiera actuar, Kasparig saltó al frente con un grito furioso, jurando venganza en memoria de su madre. La bestia cargó, pero su valentía duró poco. Enven lo golpeó con facilidad, lanzando al pequeño gato por los aires hasta hacerlo rodar por el suelo con un aullido de dolor. La mirada de Harold siguió la caída de la criatura. Una tormenta de pensamientos se agitó dentro de él. Si abandonaba a Kasparig ahora, perdería su única oportunidad de reclamar el escudo negro, y todos sus planes de supervivencia se derrumbarían. Sin embargo, en el fondo sabía que existían otros caminos, sendas que no dependían únicamente del poder. Sería fácil retirarse, rendirse, vivir como antes, pero ya no era el hombre que deseaba ser. En ese instante, su determinación se endureció. Dando un paso al frente, Harold alzó la voz en un rugido desafiante, ordenando a la monstruosa cerda que quitara su asquerosa pata de Kasparig. La batalla que siguió fue el caos encarnado. El suelo temblaba bajo el peso de la bestia glotona, mientras Harold se mantenía firme detrás de su escudo, desviando cada golpe aplastante. Alexandra atacaba por el flanco, su espada destellando como un relámpago, mientras sobre ellos Marion era lanzada por los aires, testimonio de la fuerza abrumadora de la criatura. El enfrentamiento entre humano y monstruo había comenzado de verdad. Mientras la monstruosa Enven soltaba un rugido gutural que sacudía el suelo, Alexandra se detuvo un instante. Una leve y tierna sonrisa cruzó sus labios. En su interior, reflexionó que las acciones de Harold no eran actos de valentía, sino de pura imprudencia. Y sin embargo, en esa misma imprudencia hallaba la cualidad que más apreciaba en él. Con afecto silencioso, admitió para sí misma que era un hombre irremediablemente torpe. Su breve ensueño fue interrumpido por el suspiro exasperado de Marion.
La doncella murmuró que no podía creer que aún sirviera a un amo tan problemático. Sus palabras hicieron que Harold se sonrojara de vergüenza, pero en lugar de retroceder, su resolución se endureció aún más. Atrayendo a Kasparig hacia sí, declaró con feroz determinación que juntos derribarían a la monstruosa cerda. Alzando la voz, anunció que ahora era su turno e instó a la pequeña bestia demoníaca a avanzar con él. Kasparig asintió, y ambos se lanzaron hacia adelante. Con el escudo en alto, Harold se preparó. Sabía que los golpes de Enven serían pesados, pero en comparación con los ataques relámpago de Alexandra durante el entrenamiento, los movimientos de la criatura le parecían casi lentos. Un destello de confianza cruzó sus ojos, solo necesitaba bloquear y esperar una apertura. Desde una distancia segura, Alexandra y Marion observaban el combate. Ambas notaron rápidamente que, en efecto, la velocidad de Enven era limitada, pero justo cuando Harold alzó su escudo, la bestia giró una pata colosal hacia él. Marion gritó una advertencia, y Harold enfrentó el golpe de frente, vociferando que no permitiría que pasara. El impacto cayó con fuerza devastadora. El suelo tembló, y el príncipe fue lanzado hacia atrás, estrellándose contra el suelo con un grito de dolor. Alexandra corrió de inmediato a su lado, la preocupación grabada en su rostro. Harold gimió, pero logró asegurarle que seguía entero, aunque admitió entre dientes que su equipo actual había alcanzado su límite. Al verlo, Marion dio un paso al frente, declarando que ella misma contendría a la criatura. Mientras la batalla continuaba, la mente de Harold corría a toda velocidad. Se dio cuenta de que, aunque podía bloquear los ataques, carecía de la fuerza necesaria para resistir su poder sin perder el equilibrio. Lo que necesitaba no era más técnica, sino una mejor defensa. Un único pensamiento ardía en su mente, si tan solo pudiera blandir el escudo negro a Sevich. Su mirada se dirigió hacia Kasparig. El joven príncipe se agachó junto al gato tembloroso y posó suavemente una mano sobre su cabeza. Su expresión se volvió solemne. Presentándose adecuadamente, dijo con voz firme que su nombre era Harold. Mirando directamente a los ojos de la criatura, le preguntó con desesperación dónde podía encontrarse el escudo negro a Sevich. Mientras tanto, Marion continuaba su desesperada lucha contra la bestia glotona, cada uno de sus movimientos revelando el esfuerzo extremo. Harold la observaba impotente, convencido de que si poseyera el escudo, la victoria ya estaría al alcance. Desde la distancia, Marion gritó el nombre de Mónica, un clamor que dejaba claro que se hallaba en grave peligro. La desesperación inundó a Harold. Una vez más, se volvió hacia Kasparig, llamando su nombre con urgencia. El pequeño gato apartó la mirada, su cuerpo temblando. El sudor brillaba en su oscuro pelaje. Tras una larga pausa, Kasparig dejó escapar un suspiro resignado. Un débil y ominoso resplandor comenzó a emanar de su cuerpo mientras finalmente aceptaba ayudar, pero bajo una condición inquebrantable, sin importar qué clase de escudo apareciera, Harold jamás debía traicionarlo. Una espiral de sombras llenó el aire, y luego, al desvanecerse la energía, un magnífico escudo se materializó ante ellos. Sentado en el suelo, Harold lo observó con asombro mientras el objeto ornamentado flotaba ante sus ojos. Su admiración pronto se tornó incredulidad cuando el escudo comenzó a encogerse, deteniéndose al alcanzar un tamaño no mayor que el de un pequeño artefacto de mano. La expresión asombrada del príncipe se torció en horror cuando gritó al ver el diminuto objeto flotando frente a él. En ese instante, la comprensión amaneció. Ahora sabía por qué Kasparig había dudado. La voz de la criatura tembló al confesar la verdad. A diferencia de su madre, aún era un niño, demasiado joven y débil para manejar suficiente maná. Ese escudo en miniatura era lo mejor que podía lograr. Antes de que Harold pudiera responder, una extraña pantalla translúcida apareció en el aire frente a él, mostrando su estado actual. Bajo la categoría maná, solo se leía una frase: no existe. El mensaje del sistema reveló que en este mundo, el poder se determinaba únicamente por HP y SP, sin rastro alguno de maná en su interior. Kasparig, confundido, ladeó la cabeza y preguntó qué era maná. La pregunta dejó a Harold sin palabras. Cuando por fin logró responder, tartamudeó que no poseía nada de eso, lo que hizo que la mandíbula del gato cayera en incredulidad. Kasparig murmuró que era imposible, que ningún ser vivo debería poder sobrevivir sin maná. En ese momento, un recuerdo de Alexandra emergió en la mente de Harold. Sus palabras resonaron con claridad. El maná era la esencia misma de la vida, la fuente de todas las bendiciones y dones. La comprensión lo golpeó como un rayo. Los atributos que él conocía como SP y habilidades eran, en realidad, maná y bendiciones en este mundo. Una sonrisa astuta se dibujó en su rostro. Con un nuevo entendimiento, se volvió hacia Kasparig y le preguntó si el maná podía transferirse de un ser a otro.
El gato vaciló y luego confirmó, con renuencia, que sí era posible. Pero al darse cuenta de a dónde conducían los pensamientos de Harold, los ojos de Kasparik se abrieron con pánico. Le advirtió que forjar un auténtico escudo negro a Sevich requeriría una cantidad enorme de maná, más de la que cualquier humano podría soportar. Absorber tal fuerza, dijo, seguramente lo haría perder el conocimiento, o algo peor. A pesar del peligro inminente, Harold permaneció impasible, indiferente al riesgo que lo rodeaba. Con determinación inquebrantable, ordenó al gato que tomara lo que necesitara. Sin permitir más objeciones, lo instó a actuar de inmediato.